¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. 6 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina. 15 grados 6 décimas la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Otoñal, pero ya te diría entrando en el invierno. Así que abrigarse, emponcharse todos los que estamos en esta gélida ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, te cuento. Tenemos mucha información hoy para compartir con vos porque se están jugando cosas importantes en el poder, porque la calle habló hoy. Hoy la calle volvió a hablar. Y mañana va a hablar muchísimo más, porque mañana se va a dar a conocer el número de inflación y te anticipo que lamentablemente vamos a estar quizás por encima del 8% en el promedio. Veremos qué dice después el número de alimentos, que en las últimas 2 mediciones estuvo por encima. Ahora, hoy tenemos un ministro de Economía que en Navarro dijo orden político para el orden económico. Un Massa desesperado diciendo, señores, ordenemos el peronismo si queremos que esto no se desbande más de lo que ya está. Porque hubo un comunicado del Fondo Monetario, una conferencia de prensa. En realidad, se están jugando cosas importantes en materia económica y el peronismo está como bola sin manija. No saben cómo ordenar ni siquiera si tiene que haber una interna entre los candidatos o si tienen que ir a la unidad. Y no es que te estoy diciendo la izquierda peronista dice las PASO y la derecha peronista te dice unidad. En la misma agrupación, Guado de Pedro te dice primarias, el Cuervo Larroque te dice unidad. Nos vamos a meter con ese tema, con el peronismo, literalmente en llamas. Y un peronismo en el poder en llamas, algo que no estábamos acostumbrados. De último momento, hace minutos, quien habló fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que claro, te veníamos anticipando en este dilema de ¿qué hago? ¿Hago la elección junto al presidente, al candidato a presidente o presidenta que sea, más allá de las PASO, o la desdoblo? Por primera vez del retorno a la democracia, la provincia de Buenos Aires podría desdoblar, es decir, cortarse solo, jugarse él mismo. Y Kicillof reconoció esa alternativa hace minutos, mirá. Sí, hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la elección general lo permiten nuestras leyes hacerla de manera desdoblada. Bueno, y en ese juego de desdoblado, Kicillof está analizando alternativas. ¿A qué candidato a presidente me pego? Tiene tiempo, en calendario electoral le da tiempo para llamar a esa elección después del cierre de listas. Por ende, va a saber qué jugadores van a estar arriba. Lo va a usar hasta último momento, seguramente. Peronismo en llamas, inflación, la calle que habló. Hay elecciones el domingo, más allá de Tucumán y San Juan. Y nos vamos a meter con 2 invitados de lujo. Ya está sentado con nosotros Hilda Chiche Duhalde. Chiche, gracias por venir. Gracias por invitarme. Quiero tener tu mirada de este momento peronista, no solo en Buenos Aires, sino a nivel nacional, que se está jugando mucho. Después va a estar con nosotros también el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Porque acá hay una tercera vía que se sigue explorando. Conmigo también la querida Lili Caruso. Lili, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y nosotros vamos a hablar del ámbito social y policial. Exacto. Y que quizás Chiche pueda dar también, que ha trabajado en los barrios del conurbano, la visión que tiene sobre el tema narco que viene a dominar, Ramón, el barrio o los barrios a metros de Capital Federal, a media hora de la Casa Rosada y del Obelisco, si se quiere. De eso vamos a hablar también. Fíjate que la agenda real, la de la calle, está en esto: inflación, inseguridad. ¿Qué está pasando con el narcotráfico? Familias que se arman porque dicen ni la policía nos está cuidando. Mientras tanto, la agenda del poder es ordenar la disputa previo a la elección. Te mostrábamos Kicillof. Escuchalo a Juan Grabois esta mañana, porque cuando después escuches a Sergio Massa vas a entender por qué mucho peronista le dice al ministro de Economía: mirá, si Cristina no está en la boleta, ¿por qué me tengo que bajar para que vos seas el candidato de la unidad? ¿Qué sintetizás vos? Fíjate cómo lo decía Grabois. No entiendo, la verdad. Es una visión extraña para una persona que admira tanto el sistema norteamericano, ¿no? Que dirime siempre las candidaturas de los principales partidos en primarias. Y además el argumento de que visibilizaría las diferencias entre el gobierno es un poco extemporáneo porque son bastante visibles sin necesidad de ninguna primaria.
qué sé yo, no sé, es lo que le conviene a él, no es un argumento político. Es su deseo de ser un candidato único, pero lamentablemente yo no sé si podrá hacer algún tipo de acuerdo de la dirigencia, pero ni en la militancia, ni en el pueblo, ni en el peronismo, ni en el campo nacional, popular, latinoamericanista, ni en la izquierda nacional, Massa sintetiza nada. ¿Y ahí de qué va a depender? Bueno, Massa le prende las velas a la vicepresidenta, que hoy no habló, se cruzó con Martín Lustó, después la vas a escuchar, pero no está dando una señal todavía de cómo ordenar esa interna. Todos se están matando abajo y dicen, bueno, Cristina, ¿y vos qué vas a decir? El 16 de mayo es el Congreso del PJ, este sábado va a hablar Máximo Kirchner, que todavía es presidente del PJ bonaerense. Digo todavía porque quizás la Corte dice, ¿sabes qué? Vos me hacés juicio político, yo considero que tu elección es ilegal. La del 2020 que hiciste por WhatsApp, dame la lapicera. Si eso pasa, el peronismo entra en un estado de ebullición que vaya uno a saber cómo termina. Chiche, ¿vos qué estás viendo de esta foto del peronismo hoy? Yo más que de la foto solamente del peronismo, te diría de la política en general, estoy viendo una situación obscena. Ya realmente me parece que la palabra basta está como sintetizando lo que está sintiendo la gente. Basta. La política en términos generales no está representando los problemas de la gente, esto lo dicen todos, pero seguimos haciendo diagnósticos y lamentablemente el sector del peronismo, que para mí no es peronismo. Está bien. Sí. Para mí es cristinismo, cámpora o como quiera llamarlo. Está haciendo las cosas muy mal, muy mal. Pero por otro lado, la oposición, que es el lugar donde se refugia la gente que no quiere a la cámpora. Está en la misma. Está en una situación bueno, porque compleja. Ahora te quiero preguntar en minutos cómo se dirime el poder, digamos, cómo se ordena el poder. Porque, a ver, internas en los partidos hay siempre, pero llega un punto donde, bueno, hay jefes. Y esos jefes dicen, a ver, señores, ordenemos esto. Es como, y ahí sí, quizás es como una suerte de empresa muy grande, donde la línea media podemos decir, no, porque yo quiero esto, yo quiero hacer lo otro. Bueno, momentito. Arriba, en un piso por encima, hay jefes que se reúnen y dicen, se ordena de esta manera. Escuchalo hoy. Tengo dos cortes que marcan esto. En minutos vas a escuchar al presidente diciendo, yo no soy candidato porque tengo que ser presidente. Una locura la frase. Porque obviamente es porque no mide. Porque la situación económica es desesperante. Pero yo te decía, Andrés el Cuervo Larroque, Cristina, Puro, Guado de Pedro, Cámpora, aliados. Son dos tipos que se conocen hace muchos años. Y hoy, el Cuervo Larroque dice, no hagamos primarias. Mirá. Yo sí coincido y creo que en un momento de tanta dificultad, si tenemos claro el programa y la conformación del espacio político y su funcionamiento, sin duda lo mejor es tratar de ir con una propuesta de consenso que demuestre un nivel de unidad potente, pero además que exprese un liderazgo con asidero y basamento en el pueblo. Y esto que plantea Larroque hoy, a jueves 11 de mayo, es una discusión que se puede dar en noviembre, en diciembre, digo, previo al año electoral. Se supone que después ya se ordena. En 2019 lo ordenó Cristina Fernández con un dedo y un tuit y un video. Listo, se acabó. Tenía todo ese liderazgo. Hoy no tiene esa fuerza. ¿Tiene la centralidad? Sí, nadie lo va a discutir. Pero no la fuerza para decirle a Grabois, para decirle a Sergio Massa, para decirle a Daniel Scioli, para decirle a los intendentes, para decirle a la CGT. No tiene la fuerza para decir, mi candidato es Guado de Pedro. Vayan todos con Guado. No va a pasar. Y fíjate, Larroque dijo, unidad, muchachos, aunque duela, consenso para no matarnos entre nosotros. Y del otro lado, Guado de Pedro, ¿por qué? Y acá es donde tenés que entender que hay intereses distintos. La Cámpora llegó un momento de intereses distintos. Guado de Pedro dice, yo quiero ser el candidato de Cristina. Pero para yo ser su candidato, no tengo la fuerza de ser el hombre de la unidad.
Entonces tengo que ir sí o sí a una interna. Entonces Guado de Pedro, a contramano de su aliado, dice, vamos a unas primarias, mirá. Todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a ser parte de unas PASO. Una coalición resuelve mejor cuando arma una estrategia conjunta y no cuando hay estrategias separadas. Ir a una elección, que haya PASO y que la gente pueda definir en las PASO cuál es el mejor candidato del frente o mejor candidato. Veíamos a Guado de Pedro y yo me quedaba mirando el gesto de Chiche Duhalde. Chiche, a ver, en el poder, cuando llegan estos momentos, les pasó mucho con Eduardo y vos y en su momento el matrimonio Kirchner, ordenar ministros, gabinetes, cómo vamos a una elección, qué hacemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se ordena algo así? Cuando hay liderazgos, se ordena. Y cuando hay liderazgos positivos, liderazgos nutritivos, liderazgos que verdaderamente tienen claro qué quieren para el país. En este momento no hay liderazgos. Hay una persona que es Cristina Kirchner que tiene un liderazgo acotado, pero a mi criterio no es un liderazgo positivo, porque ella ese liderazgo lo utiliza para sus necesidades personales. Pero en general no hay liderazgos. ¿Qué serían necesidades personales? Sí, las necesidades judiciales que tiene, las necesidades que tiene en relación a los problemas judiciales que tiene. Pero no creo que esté deseando ocupar un cargo. Desearía a lo mejor estar en otra situación que no está. Pero tampoco ninguno de los candidatos que hoy ofrece el panorama electoral están sintonizando con la gente. Ayer la escuchaba a Liliana, sí. Ya había visto las noticias anteriormente a este Chaquichán. Sí, la matanza. de las Pero antenas. El otro día, cuando pasan en Crónica, que es un canal amigo sí. también, que una nena tira entre los árboles a un bebé recién nacido, seguramente por orden de su mamá, que lo habría tenido recién, y un señor que pasa que cree que es un animalito, se acerca y era un bebé. Entonces digo, ¿dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? Entonces, de estos temas... ¿Y te sorprende la calma social en este contexto con lo que estás diciendo? No sé si me sorprende, porque la gente está ya sí. desesperanzada Caída. Absolutamente. No Caída. cree que la política pueda solucionarle los temas que está viviendo. Bueno, por eso es que ahora lo vamos a escuchar y después vamos a ir a los números de la inflación, que obviamente le van a dar la peor noticia al gobierno, a todos nosotros, a los que vivimos de nuestro sueldo, y ni hablar a la expectativa electoral que tiene hoy el ministro de Economía. Pero hoy Alberto Fernández, en un acto previo al discurso de Massa, estuvo en Escobar. Y en Escobar, el presidente, escuchá bien lo que dice, porque él plantea, yo no puedo ir a una reelección porque este país tiene tantos problemas que no puedo ser candidato, yo tengo que ser presidente. Una frase que obviamente no se la cree ni el propio Alberto Fernández. Mirá. Y cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme, enorme. ¿Me conforma? No, porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No, porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Casi como un gesto patriótico, dice el presidente. ¿No te hace acordar un poco a lo que está pasando con Macri, que dice mi gesto patriótico? No, bueno, un candidato se baja porque sabe que no le da. Porque nadie se baja de un triunfo. No pasa, ¿no? Es como pedirle a un equipo de fútbol que se retire cuando sabe que está puntero. No va a pasar. Por eso la frase del presidente, sabiendo lo que viene de la inflación, intentando jugar a soy el garante de la interna para sobrevivir después del 10 de diciembre. Por eso no se quiere pelear con la Corte. Porque
la política sabe bien, no te pelees con el Poder Judicial ni hablar con Comodoro Pi, porque cuando vos te vayas, ellos tienen tiempo. Ahora, Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes. Disculpa la demora. No, por favor, Carlos. Buenas tardes. Hace años que se conocen, ¿no? Chiche, esto pasa así acá. Algo nos Todos los dirigentes peronistas que pasan dicen, ¿qué tal Ramón? ¿Qué tal Lili? Carlos. Ramón, quiero decirte una cosa. Es uno de los pocos canales donde uno siente que están todas las voces. Porque cuando me quedo en casa y paso por los canales, realmente de un lado y del otro, es tal el fundamentalismo. Ayer he escuchado cosas que me horrorizaban. Entre ellas, por ejemplo, decir que en realidad el peronismo no tenía imaginación para gobernar. Sí, no voy a decir quién lo No dijo. importa, no vamos a hacer. No vamos a decir. No es la idea. Además, confusión de los hechos históricos. En comparación con Borges y Perón, que Sí. no sé por qué son dos figuras que hay que compararlas. Un respeto absoluto por las dos. Pero yo digo, ¿cómo sale la Argentina si no somos capaces de encontrarnos en algún punto? Claro. Y en esos ámbitos, ¿por qué ponemos hasta en discusión este tipo de cosas? Bueno, siempre uno recuerda lo que era 2002, 2003, con esa crisis de post-2001 de, bueno, a ver, levanten un teléfono. Y da la sensación que ese teléfono entre los dos puentes, porque hoy Patricia Bullrich, creo que la tenemos por ahí, después la vamos a escuchar, si no. Patricia Bullrich, que es candidata a presidenta, ya dijo, el peronismo está hablando de un golpe si llegamos a ganar. Vamos, se están dinamitando los puentes de lo último que puede quedar. Por eso me parece que la frase, Carlos, quiero tener tu mirada de la frase de Sergio Massa para englobar todo el peronismo hoy. Hoy Massa en Navarro, ministro de Economía, la excusa era el tema agropecuario, gripe aviar, que en realidad es lo que al productor le interesa, pero Massa dijo, bueno, a ver si logro ordenar. Y es cierto, es lo que él desea. Massa no es el número 1 en el peronismo hoy. Será el número 2, número 3, número 4, poner el orden que quieras. Y lo que dice es, frenemos acá, porque nos vamos a matar. Y mientras que nosotros nos matamos y Juntos por el Cambio se mata con nombres, el único que está mirando a los dos, sonriendo y cosechando esto, es Javier Milei, que dice, ustedes sigan, yo voy a decir dolarizar, dinamitar el Banco Central y demás. Escucharon a Sergio Massa esta tarde, ya un poquito agotado. Usemos la palabra agotado para lo que vive hoy el peronismo. Mirá. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Chiche, casi hasta un ruego, ¿no? Claro, pero ahí entramos en lo que para mí es fundamental, saber gobernar. Y saber gobernar es entender que en momentos de crisis hay que gobernar con todos y respetar a todos. A mí me viene a la memoria algo muy claro, que fue cuando asume Alfonsín. Sí. Habían 95 distritos de la provincia de Buenos Aires en manos de los radicales. Gobernaba Armendáriz. Sí. Eran pocos, diríamos, los distritos gobernados por el peronismo. Sin embargo, había un respeto absoluto por todos los distritos peronistas. Y cuando asume Eduardo, le da al radicalismo todos los organismos de control, todos, absolutamente todos, y todos los intendentes radicales, que eran muchos en ese entonces, pueden decirlo, muchos viven, algunos habrán muerto,
que teníamos una relación de respeto absoluto con todos y podíamos trabajar con todos. Pero hoy inclusive no estamos preguntándonos si se respetan Macri y Cristina, sino que ya llegamos al límite de Larreta contra Bullrich acá y del otro lado un Massa que cada vez que alguien lo enfrenta adentro le dice Alberto Chalo, Cristina que desde el Senado, Alberto Chalo, Sergio hace esto y es difícil eso es no entender. saber gobernar. Para gobernar necesitas entender que el otro no es ni siquiera tu adversario. Ni siquiera tu adversario. Es parte del gobierno. Que cuando haces una reunión de gabinete no hay nada más hermoso que decirle a la oposición, vení, entra a la reunión de gabinete. ¿Y cómo era esa convivencia Kirchner-Duhalde en la primera etapa de Néstor? Fue muy poco. Porque Kirchner compartió gabinete, al principio por lo menos. Porque Eduardo, con aquella historia de que va a ser el Chirolita de Duhalde, Eduardo se apartó, conversaba con él, pero como Kirchner venía con esta cosa que se había impregnado de la CLO, que para gobernar o para tenés que tener un enemigo enfrente, con esta cosa, bueno, el enemigo elegido había sido... ¿Y alguna vez le dijiste a Eduardo, nos equivocamos? No tiene sentido, porque yo conocía todo el proceso. No había sido el primer elegido. Y Néstor Kirchner, te lo dije en otro programa, fue el único que mostró vocación. Y realmente los primeros años de Kirchner, cuando todavía estaba Labaña como ministro de Economía, fueron buenos años para la economía argentina. Sí, pero inclusive, voy un poquito más allá. Vos en un momento, después en 2005 fue el enfrentamiento Chiche-Duhalde, Cristina Fernández. ¿Pero por qué razón? Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cristina Kirchner decide ir por el Frente para la Victoria, sí, porque ella nunca quiso a Perón, claramente. Pero ella si lo nombra todo el día ahora. Ah, bueno, porque ella sabe sacarlo del arcón cuando lo necesita. Y sí respetaba a Evita, pero no a Perón. ¿Pero no sirvió ahí para ordenar? Entonces, ¿fueron a la urna? Por el Partido Justicialista no iba nadie. Entonces decido presentarme a elecciones por el Partido Justicialista. Yo sabía que perdía, porque ella era la esposa nada más y nada menos que del presidente de la Nación, pero sentía que el Partido Justicialista, nada más y nada menos, no estaba representado en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué nadie iba ahí entonces? ¿Cómo? ¿Por qué nadie iba a ser candidato del PJ? Porque todos sabemos que la gente va detrás del poder y de quien gana. Okay. Eso es Se está así. notando ahora con Alberto Fernández, digamos. Y en aquel momento la economía iba bien. Marchaba. Cuando Cristina se hace cargo del poder, ahí muestra que no sabía gobernar. Ahora, fíjate, Chiche, que vos no hablás ni de traición. Vos no decís, algunos dirigentes nos traicionaron yéndose con el Frente para la Victoria, ¿o crees que No, yo creo que cada uno hace lo que le parece. Yo sentía personalmente que el Partido Justicialista no estaba representado en la provincia de Buenos Aires, porque era el Frente para la Victoria. Recordemos que hasta la llegada de Kirchner existía el Partido Justicialista, el Partido Radical y una tercera fuerza que a veces era más de derecha o más de izquierda. Y ahí se terminaba la historia. Bueno, pero perdón, hay una pregunta que agradezco que estés acá porque hay muchas preguntas de esa época que siempre quise hacer y nunca pude tener una respuesta. ¿No es casi hasta necesario que un dirigente político que llega al poder mate políticamente al otro? Es decir, Kirchner llega de la mano de Duhalde y Kirchner dice, ahora me toca a mí. Kirchnerismo, no es más dualdismo. Llega Larreta, enfrenta a Macri, dice, basta de macrismo, ahora soy yo el jefe. ¿No es hasta necesario? Eso sucede naturalmente. Eso es un hecho en cualquier país un presidente se va y el otro es respetado como es presidente. Vos mirá a Estados Unidos o mirá cualquier... Sí, pero hoy acá no pasa eso. Bueno, acá no pasa por la mediocridad dirigencial, pero lo que debería suceder... Pero perdón, ¿pero mediocre o porque Alberto Fernández no supo ser ese Kirchner que saca a Duhalde? Digo, ¿Alberto no tendría que haber hecho eso con Cristina? ¿O usando el poder?
Alberto conformaba una misma fórmula. Es una situación muy atípica. Está bien. Es muy atípico. Pero en general, acá no se ha respetado a los expresidentes. Nunca ves en la asunción de cualquiera a todos los expresidentes. No los ves. Bueno, hemos llegado al colmo de que Cristina no le traspasara el mando a Macri. Y cuando, ¿te acordás cuando asume Menem como senador, que Kirchner se hace un gesto como... Claro, fue muy... Es mala suerte, Bueno, Menem. yo estaba también ahí. No, por eso digo, acá pasan cosas que en un país serio no suceden. Y lo que necesita la Argentina de hoy... Bueno, pero perdón, pará, voy un poquito más atrás. Cuando Duhalde es candidato a presidente en el 99, ¿vos creés que Menem quería a Duhalde o quería que gane de la Rúa? Esas son cosas que nunca las sabremos y tampoco quiero... Pero te queda la duda. No lo sabremos. Bueno, pero digo, eran dos peronistas y sin embargo quizás en ese... Bueno, Carlos, por el cual yo personalmente siempre sentí afecto, porque Carlos era... Ojo, no lo digo para criticar a Menem que no se puede defender, no estoy, estoy pensando... Sentí afecto porque Carlos era un seductor nato. Y era un tipo afectuoso. Si hubo ese tipo de cosas, allá quedarán en algún Está bien, momento. dejarlas ahí. No sé, no lo sé. Lo cierto es que Eduardo sostenía que había que salir de la convertibilidad. Sí. Y de la Rúa decía $1 $1. Y sí recuerdo, y me parece que a la gente le puede interesar, que quien le hacía la campaña a Duhalde le dice, si usted sigue sosteniendo que hay que salir de la convertibilidad, No lo vota nadie. cada vez lo va votando menos gente. Y Eduardo dice, yo voy a seguir diciendo lo que verdaderamente creo. Y efectivamente Y sucedió. no, me pongo en el peor abogado del diablo. ¿Y no es un error entonces en elecciones decir lo que uno va a hacer? Porque por eso hay una frase que dice, no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Porque Como decía Menem, ¿no? Si digo lo que voy a hacer, no me votan. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nuestra sociedad no está preparada para recibir malas noticias. Entonces vos tenés Mañana va a haber una muy mala con la inflación. Claro. Entonces, si vos decís la verdad, sangre, sudor y lágrimas, el camino es duro, vamos a salir, pero nos va a costar... Ah, no, eso no quiero. Quiero que me digan que va a ser fácil. Entonces, había que salir de la convertibilidad. El camino era difícil. La gente no quería. Si era todo maravilloso, viajábamos por el mundo, era tan barato viajar. Mirá, yo quiero que escuches, Carlos, te invito también a escuchar, al señor Mario Seco, intendente de Ensenada. Dirás, bueno, del otro lado dirás, Ensenada es un distrito muy pequeño, sí, pero son voces fuertes. Y la famosa mesa de Ensenada, que hace el kirchnerismo con gran parte del peronismo hoy, es donde se van tejiendo las estrategias. Cuando habla Mario Seco, habla con una voz fuerte. Y ustedes saben que el 25 de mayo, porque ahora vamos a ver qué candidatos ya se bajaron y quiénes quedan en pie. Hay una crisis de liderazgo, como bien marcaba Chiche. Entonces Macri dice, Gesto, me bajo, no me dis. Alberto, me bajo, no me dis. Vidal, me bajo, no, María Eugenia, no me dis. Cristina, no voy a ser candidata a nada. ¿Por qué? ¿Por la justicia o porque sabés que podés perder un balotaje? Y sería retirarse de la política con una derrota. Bueno, el 25 de mayo, más allá del Congreso del PJ y demás, el 25 de mayo va a hablar la vicepresidenta en la 9 de julio. Y Mario Seco está advirtiendo algo, hablándole al Poder Judicial, en este capítulo 1000 entre Poder Judicial y peronismo, donde dice, no se preocupen que ahí va a cambiar la cosa. Y si no, mirá lo que puede pasar. Y vamos con esa alegría el 25 de mayo. Vamos en búsqueda de lo que quiere la gente. Hay una realidad. Cristina nota la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente, ¿no? Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. Ahí está. Te comento porque fue muy interesante todo lo que conversaron de la ausencia de liderazgos en nuestro país. Hace bastante tiempo. Yo agregaría, y la ausencia de ideas positivas, digamos, ¿no? Y no esta cosa de la pelea chica.
Yo escuchaba lo del... ¿Quién fue el Cuervo Larroque? El que dijo disolución. Peronismo, bueno, disolución nacional. Hay algunos sectores que todavía tienen una malformación de lo que es la verdadera lucha política. Acá Chiche mencionaba cómo lo que Néstor Kirchner tomó de Ernesto Laclau, que yo creo que no tomó nada, porque él, antes de que Laclau publicara sus libros en Santa Cruz, hacía lo mismo. El procurador no pudo asumir nunca. El centro estaba allí, la burocracia, o sea, hay una impronta, que después la acomodó con los derechos humanos y trató de... Fenómeno. Pero convengamos que hay... Ahora, esto se agudizó muchísimo con Cristina. Pero, añado, yo no me olvido de una cuestión. Esto tiene una malformación genética. El frente de todos. Pero por supuesto, no existe, nunca existió dentro del peronismo histórico un doble comando. Y mucho menos en esto de, en realidad, ojo que Alberto Fernández todavía, desde mi punto de vista, conserva todavía un poder de daño. Poder de daño. ¿Me entendés? No tendrá poder. Esto me hago cargo yo de las cosas que digo yo. Sí. Entonces yo creo que estamos en una situación muy difícil y además la paciencia de las personas, esto es cierto. Bueno, pero también. Es que Carlos, mirá, tenemos por ahí algunos números de lo que es inflación, sobre todo pongamos la inflación de los países. El Banco Mundial hace un ranking donde todos los meses va contándole al mundo en general. Miren, acá es donde la inflación está complicada. Lo vas a ver en inglés porque viene desde la sede central. Venezuela no está porque no da datos oficiales, ¿sí? Líbano, esto es anual, 352%. Argentina, 107%. O sea, estamos segundos en el ranking de inflación en el mundo. Zimbabue, 102%. Irán, 73%. Turquía, 67%. Egipto, 63%. Ruanda, 63%. Surinam, 59%. Fíjate el 10º lugar. Ghana, tenemos en un 51%. O sea, esto es el mundo en materia de inflación de alimentos. Porque cuando nos dicen, ¿y qué querés? Encima sufrimos la guerra la sufrió el mundo entero. Sí, y acá no está la región. Y Ucrania no está ahí. Y Ucrania no está, y Brasil no está, y Uruguay no está, y Chile no está, y Perú no está, Bolivia no está, Colombia no está. Venezuela no, porque ni siquiera da datos. Pero eso es lo que hay. Y si cuando vos ves la variación mensual, vamos ahora al número del INDEC, para que entiendan lo que puede pasar mañana, y ahí me meto con la calle, porque hoy hubo reunión de piqueteros, opositores y oficialistas, que claro, los oficialistas no quieren dejar el gobierno, porque no pueden financiar su campaña si se van del gobierno. ¿Cómo va a romper Grabois con el gobierno nacional si se queda sin caja? Pero, fíjate, acá el primero que ves es Esteban el Gringo Castro, es del movimiento Evita. El Evita hoy maneja desarrollo social y recibe los planes. Está de los dos lados. Sin embargo, el Gringo Castro, como ve que llega el filo de la elección y como sabe que Alberto tiene fecha de vencimiento, se sienta con Beliboni del Polo Obrero, con el MST Teresa Vive, con Libre del Sur, con una parte de Libre del Sur, con sectores de izquierda, hicieron una conferencia de prensa. Brevemente, hay una dirigente que en la conferencia plantea este nuevo problema que tenemos, que es laburantes que somos pobres. Mirá. Tuvimos superávit comercial por la venta de los granos. Tuvimos crecimiento económico, lo dicen los números, lo reconoce el propio gobierno. Y tenemos aumento de la pobreza. Tenemos trabajadores formales trabajando para apenas sobrevivir. Eso nos une en esta lucha. Esa unión, que obviamente para algunos es beneficiosa porque están diciendo, miren, si esto se va a pudrir del todo, ya mostremos una unidad. Que es lo que seguramente pase si obviamente pierde el peronismo. Ahí los movimientos sociales suelen agruparse, salvo en la época de Cambiemos el Evita, que cogobernó con Vidal, que se llevó muy bien con Carolina Stanley y que era de un tamaño medio, y con la gestión de Macri el movimiento Evita explotó. Hoy tiene muchísimo poder y muchísimos recursos.
Fíjate esto, Chiche, a ver, que esto es algo que nos decía acá en este programa Facundo Moyano. Decía, el peronismo venía a dar y a prometer y a concretar trabajo y una vida tranquila. Vas al laburo, del laburo a tu casa, decía Perón, y de tu casa al laburo. Fíjate hoy, pobreza de los que trabajan. Abajo tenés la evolución de los trimestres. O sea, trabajadores debajo de la línea de la pobreza, pero que tenemos trabajo. Hoy, el 30% de los trabajadores informales, ahora te lo voy a desglosar, son pobres. O sea, la dignidad ya no llega con el trabajo. Por eso esa cultura del trabajo que se empieza a perder. ¿Qué cultura, qué dignidad me hablas? Trabajo 13 horas y no llego a fin de mes. Y ahora sí, mirá, vamos a poner el desglose. Y ahí quiero ver tu mirada, Chiche, de lo que está pasando hoy en la calle. Para que entiendas, 45% de la barra naranja es empleados informales que son pobres. O sea, casi la mitad de los que trabajan en negro son pobres. Cuentapropistas, los que ya salieron a hacer la suya, 39%. Formales privados, 18% son pobres. Y por abajo está el formal público que le gana la inflación, que está bien porque es el derecho de trabajar, pero empieza a ser una pelea de pobres contra pobres. ¿Por qué? Porque cuando vos del otro lado escuchás que la paritaria de UPCN rompe la barrera de la inflación, decís, mirá qué acomodados que están. No están acomodados. Chiche, este es un nuevo problema que tiene hoy la Argentina, pero me imagino que el peronismo también. Sí, la Argentina fundamentalmente, porque la verdad que no es un tema de partidario, hay que analizarlo, es un problema social gravísimo. Hemos nivelado para abajo, hemos hecho todo lo contrario que estábamos acostumbrados. El peronismo, bueno... Como movilidad social ascendente. Claro, el hijo del trabajador que llegaba a la universidad, todo los que sabemos la gente de nuestra generación. Ahora estamos todos iguales de pobres. Y la clase media trabajadora, la clase media un poquitito mejor, que ya no puede mandar a su chiquito a la escuela privada, que no puede tener prepaga, que no puede sostener el auto, que culturalmente se siente clase media, pero que no puede hacer los gastos que hacía la clase media, también. Entonces... Bueno, ayer discutíamos con el Chino Navarro, con Carlos, y le planteábamos esto. ¿Qué te da hoy el Estado? Cuando dice, no, porque entonces con más Estado, se entiende el concepto. Ahora, vos mismo lo dijiste. Si tengo plata, voy a una escuela privada, mi hijo, para que tenga clases. Si tengo plata, pago una prepaga. Si tengo plata, intento vivir en un barrio cerrado, al menos si vivís en el conurbano bonaerense, donde la inseguridad es de todos los días. Si tengo plata, hago todo lo que puedo de manera privada. Sí. Y el Estado, entonces, ¿qué me da? Claro, esa es una de las grandes contradicciones de Milei, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿qué país no tiene un Estado importante, fuerte, pero te lo devuelve? El tema es que te devuelva. Te lo devuelve. Vos tenés una educación buena, tenés la salud garantizada. Bueno, ahora no, acá tenés impuestos, un 60% de impuestos, desde municipal, provincial, nacional, como quieras llamarlo. Pero bueno, después no tenés garantizado nada. Hoy los hospitales están quebrados. Entonces, bueno... En este contexto, ¿vos creés que el peronismo, o saco la palabra peronismo para que vos no me digas, eso no es peronismo, pero vos creés que el Frente de Todos puede ser competitivo en la elección? No debería ser competitivo. No debería. Primero porque no reconoce, quienes gobiernan no reconocen ningún error, no hacen ninguna autocrítica. Bueno, recién mostraban imágenes de Fernández hablando de, no sé, la creación de trabajo y todo lo que habla, que yo no sé en qué país vive. No debería, pero bueno. Pero por el otro lado, la gente dice, ¿qué está pasando acá? Tampoco me terminan de conformar. Estamos en un momento, yo creo que desde el 83 hasta ahora, no sé, Carlos, y vos, Liliana, lo que opinan, pero es el momento más confuso en el momento de tener que elegir. ¿Y sí? Porque todo. Mirá, mi última pregunta, que nos tenemos que ir a la tanda, perdón, pero iba a ser, ¿sabés a quién vas a votar?
No, no sé a quién voy a votar. Sí, lo que te quiero decir es que tengo una enormes ganas de participar. Ajá. Porque... Título. Sí. ¿A qué? ¿Candidata en dónde? ¿A qué? Obviamente Quiero provincia de Buenos Aires. participar en la provincia de Buenos Aires y estoy tomando decisiones porque no lo tengo todavía absolutamente definido. Pero te ofrecieron candidatura en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la verdad que me creo una mujer todavía con mucha fuerza y con mucho conocimiento. Perdón, pero me imagino Schiaretti Urtubey pidiendo... Hay muchas, mira, las herramientas políticas son necesarias y fundamentales. Yo soy peronista, ya te habrás dado cuenta. Muy enojada por la incapacidad del peronismo de hacer autocrítica, pero muy conocedora de lo que hay que hacer. Muy conocedora de lo que hay que hacer. Y fundamentalmente sabiendo que hay que trabajar con las mujeres para que los chaquicán no hagan lo que hacen en nuestra provincia. ¿Vas a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No lo sé todavía. Son definiciones que voy a tomar en pocos días. En pocos días van a saber de mí. Una cosa chiquitita, habla de Dale, las Lili. mujeres. ¿Las manzaneras, pues, momento de que vuelvan? Es momento de que vuelvan, no para entregar proteínas. Es momento de que vuelvan. ¿Para qué? Para ocuparse de tantísimos temas sociales que si ellas están presentes y capacitadas, estaríamos teniendo alertas tempranas. Bien. La reconversión. Bien. Chiche, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bien, vamos a ir en una breve tanda. Me quedé pensando si fue Urtubey, si fue Schiaretti. Estoy buscando por dónde puede salir. Vos buscá. Pero va a salir de ahí. No creo que te lo pida Cristina. No creo que Cristina te lo pida. Ya vamos a Es encontrar. hombre, viste como el jueguito Bueno. de es mujer. Avisanos es acá, hombre, Chiche. Acá tiene estamos pelo para largo. que nos cuentes. Pero son decisiones personales, Bueno, muy personales. muy bien. Vamos a esperar entonces. Gracias, Chiche. Bueno, breve corte, 7 menos cuarto, muy cortito. Ya seguimos, tenemos más información. Y hay un entrevistado que me parece que le vamos a preguntar por lo que acaba de decir Chiche Duarte. Dale. 8 minutos faltan para las 7 de la tarde. Se vienen las elecciones. Seguramente querés consultar el padrón provisorio. Se vienen días agitados para saber dónde uno vota. Bueno, atención, porque Lili nos decía, hay estafas. Claro, y no hay, viste, siempre están ahí en la pesca a ver qué estafa virtual se pueden hacer. Estafas que crecieron, te decían ayer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires más de un 14% con relación al año pasado. Y claro, ¿cuál es la del momento? ¿Dónde voy a votar? Me hicieron el cambio de domicilio porque todos los cambios están registrados hasta el 25 de abril. Hasta ahí tenés algo provisorio. Pero ¿qué descubrió la Comisión Nacional Electoral? ¿Qué? Que hay una página que se está ofreciendo en consulta de padrón que te pide el dato de tu tarjeta de crédito. ¿Para qué querés la tarjeta de crédito para votar? Por Dios, Imposible. no lo hagan. No lo hagan porque es una estafa. Solamente hay que saber que vos tenés que entrar a la página oficial, que ahora te vamos a mostrar cuál es, Sí. que es la típica de padrón.gov.ar. Es esta que tenés en pantalla únicamente y en la que vos tenés que poner tu DNI y nada tu más. localidad. Bueno, fíjate Ya que está. mientras que vos hablabas, Lili, yo para Sí. probar más allá del link, puse en Google dónde voto. Bien. Y el primer link que me salía es lo que vos decís, padrón.gov.ar. Exacto. La otra que dice padrón virtual, padrón online, no señor, no entres a nada. ¿Sabés por qué? Porque hoy, A ver. cuando nos enteramos de esto, empezamos a buscar, mirá lo que hicieron. Se convirtió en esta página, en un forbidden, prohibido, un 403, un numerito. Pero esta página que te estamos mostrando fue en la que durante estas últimas horas mucha gente entró y se dio cuenta, y además, por supuesto, la Comisión Nacional Electoral, enseguida que está mirando estas situaciones, empezó a ver de qué se trataba. ¿Por qué esto de padrón online? No hay padrón online.
Es padrón.gov.ar, la histórica. Pero además tenés que saber esto. Sí. Vos solamente entrá y lo único que te pueden pedir para ir a votar es tu DNI, te repito, y tu localidad. Nada porque más. eso te va a dar nada más. Nada más. Después podés seguir en alguna si querés buscar otras direcciones. Inclusive, pero acá, Lili, ¿sabés el qué? sexo, pero si no, no. En la del 2021 a mí me llegó el mensaje de texto, Sí. que era una estafa. Consultá dónde votabas, mandanos Ahí tus está. datos. Claro. No me pedían ni tarjeta, pero me pedían los datos. Los datos personales. Tampoco te van No. a... No. Esto no va a pasar. Sepan, Ok. además, que si te dicen, tenés datos para incorporar en tu padrón, los datos que ya están en este padrón que ahora podés consultar provisorio son hasta el 25 de abril. Ok. No te van a preguntar ¿Y nada. el Estado? No tenés que contestar nada. Y el Estado tampoco te manda un correo, nada. Nada. Nada, ok. Nada. Todo lo que vos vas a actualizar y que ya se actualiza y que la Comisión Nacional Electoral Ahí actualiza. tenemos la página en vivo, ¿no? Esa es la página en vivo, exactamente. Ok. Ahí está cómo vas a poner tu DNI, vas a poner tu sexo, vas a poner la localidad, tenés que poner esos numeritos que te aparecen ahí como para chequear que sos vos, que es un humano que está escribiendo, y etcétera, que esto es lógico. Ahora, y nada más, Ya no hay que ningún estamos, dato. te toma el domicilio del DNI, ¿no? Te toma el domicilio del DNI. Por eso digo, Bien. es tu actualización hasta el 25 de abril. Después va a haber un padrón final. Ese padrón final, ¿sabés cuándo lo vamos a tener? El 14 de julio. Ok, acabo de fijarme dónde voto, Lili. ¿Dónde vos? Ya Pero está. yo, claro, pero yo me mudé, Y pero mi DNI mantiene el domicilio anterior. entonces vas a votar. Así que a en mí el me toca anterior. votar en la capital federal. Sí. Tendré que elegir si me gusta Lustó, si me gusta Jorge Macri, Quirós. ¿Quién más? ¿Quién más? Moritán, que hace interna, ¿viste? Que hay Sí. una interna, Moritán López Murphy. Bueno, pero Santoro no quiero caer todo el tiempo en la rosca, Carlos. Es una adicción que tenemos, ¿no? Es una adicción que tenemos con la rosca. Es una adicción que tenemos. Pero todos los... Es que, Todo lo perdón, vemos encima de la claro, rosca. es que la tenés situación ahí. te lleva a la rosca Es también, una porque cosa todo de te lo loco. dejan en bandeja para ir a la rosca, una cosa casi, de loco. te diría. ¿No? Es una cosa de locos porque, bueno, el próximo invitado que vamos a tener aquí sentado, sabes que no habla mucho. Ajá. Es uno de los que tiene Sí. mucho poder, es una provincia con mucho poder, es un dirigente político que siempre está en la discusión, pero que habrá que ver qué hace en esta elección. Sobre todo hace mucho tiempo que no habla de lo que está viendo en el frente de todos. Y además, hoy se reunió con un exministro de Economía, que me parece que ahí vamos a tener uno de los temas del día. Hoy hablaba Sergio Massa, ya que tenemos esta adicción a la rosca. Carlos, ¿querés que rosquemos? Vamos. Volvemos, que es lo que nos gusta Que hacer. eso me entusiasma. Es lo que hacemos de Y que... si no- ¿no? Y sí. De que hacen política, Es periodismo así. político. ¿Vos rosqueás desde qué edad, Carlos? Y desde fines del secundario, el primer político que yo vi como estudiante, Sí. que le pedí porque me impactaba. ¿Le pediste ahí? Le pedí una entrevista, todavía no había terminado el secundario, fue Arturo Frondizi. Arturo Cuando lo Frondizi. liberaron de La su- suerte que tuviste. Mi primer presidente que yo saludé Sí. fue Fernando de la Rúa. Mira, No yo me tocó tuve muy un primer encuentro con me quien tocó. fue intendente Ah, de Avellaneda. ¿Quién? Por supuesto, en el 83, que la primera vez que yo votaba, Luis Agol, el radical. El Cuando radical. ganó el Oh, alfonsinismo. sí. Hoy no te toca en Avellaneda. Bueno, No me toca. ¿querés escucharlo al ministro de Economía, que un poquito agotado de las internas dice vamos a encontrar esa unidad? Es cierto, no hay gestos patrióticos. No hay un gesto que uno diga lo hace por... No, hay un interés muy concreto en el peronismo. ¿A dónde vamos? Internas, no internas, vamos unas pasos, vamos a la unidad, se están matando adentro, no saben cómo resolver un laberinto cada vez más difícil. Por eso atención a esa tercera vía peronista. Y ahí es donde Massa, que estaba en esa tercera vía peronista, que era la ancha avenida del medio, y que en el 2019 fue, te digo, una calle de una sola mano. Sergio Massa, orden político, ¿para qué? Para que haya orden económico. Mirá. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas
de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. No nos entra un quilombo más. Esa frase de Sergio Massa está en las antípodas. Vos dirás, ¿de lo que piensa Grabois? No. De lo que piensa el presidente de la Nación. Alberto Fernández dice, yo tengo que ser el garante de las PASO. Es la herramienta, y ahí también está el interés del presidente. ¿Cómo sobrevivo? Dice el presidente. Bueno, con internas. Me juego con internas. Y hoy, el presidente de la Nación dice, yo no soy candidato porque hay muchos problemas. No porque no mida, sino porque tengo tantos problemas que no quiero ser candidato. Una frase que obviamente no la cree el presidente, no la cree su pequeño círculo íntimo, no la cree ni Olmo, ni Vitovelo, ni Cafiero, ni Rossi, no la cree nadie. Pero voy a querer la mirada de nuestro entrevistado que está aquí hoy. Lo vamos a escuchar y arrancamos la nota con Juan Schiaretti. Alberto Fernández, dale. Y cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme. Enorme. ¿Me conforma? No. Porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No, porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Bien. Por favor, Juan, estabas por tomar agua. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sé que hace tiempo que te buscábamos, así que en serio, gracias. Esta fue la palabra del presidente. Ya me quiero meter en lo que está pasando en Córdoba, quiero entender la tercera vía, quiero ver esa foto hoy con Roberto Labaña, que me parece que va a dar mucho que hablar, pero esto fue lo que dijo hoy el presidente. ¿Qué mirada tenés de la foto que tiene hoy el peronismo? El frente de todos, perdón. Yo creo que este es un fin de ciclo y que abarca este fin de ciclo a la colonización que hizo el kirchnerismo del peronismo. Es indudable. El país viene de fracaso en fracaso y quien gobernó el país más tiempo fue el kirchnerismo. Sí. Y ahora estamos asistiendo al cuarto gobierno kirchnerista, que es un fracaso, porque la inflación está en 105% como mínimo anual, a la gente no le alcanza la plata y no hay dólares. O sea, hay restricciones para poder funcionar. Y esto muestra claramente de que el gobierno del kirchnerismo viene profundizando el fracaso que ya lleva bastante tiempo y por eso hoy tenemos menor Producto Bruto por habitante que hace 12 años. Esta es la realidad de Argentina. Es una caída. Es una caída tremenda. Ahora, y cuando escuchas a la vicepresidenta o sus laderos que dicen, momentito, este es el gobierno de Alberto Fernández, nosotros queremos otra vez un gobierno kirchnerista. Este es un gobierno kirchnerista. Este es el cuarto gobierno kirchnerista. Por más de que quienes integren el gobierno intenten individualmente de sacarse ese sallo, porque la verdad que la vicepresidenta es la que tiene poder de veto, es la que determina, en definitiva es el cuarto gobierno kirchnerista. Sí. Y yo creo que, además de esto, el kirchnerismo inventó la grieta hace 10 años. Y lamentablemente en Cambiemos también entraron en la grieta. Y la maldita grieta es la que impide que Argentina plantee algo razonable para poder superar esta decadencia, que es lo que nosotros estamos encarando. O sea, alguien que ponga como prioridad la producción y el empleo, que exprese el interior profundo y que planteemos un país normal y que dejemos atrás la maldita grieta. Esto es lo que nosotros estamos construyendo y yo voy a ser candidato a presidente en las PASO por un espacio que marque eso. Y a mí me parece también, y es bueno aclararlo, de que el país solo va a mejorar y va a dejar atrás la decadencia si es capaz de hacer un programa en común, un programa de gobierno en común, hacer una coalición electoral que supere a quienes estamos y que contenga a quienes estamos en contra de la grieta y después hagamos un gobierno de coalición. Porque si no, no va a tener las posibilidades de que le vaya bien al próximo gobierno si uno de los extremos de la grieta de gobierno va a continuar este empate de debilidad. Bueno, ahí en esa interna
ese espacio peronista va a ser de un lado Juan Schiaretti y del otro lado Juan Urtubey. Por ahora Juan Manuel Urtubey, puede participar también Florencio Randazzo, que es parte de nuestro espacio, puede participar otro gobernador, los que deseen participar de las PASO. Lo imaginaba Randazzo como candidato a gobernador de alguno de ustedes dos, de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión que tendrá que tomar Randazzo, pero él tiene envergadura como para ser también precandidato a presidente y competir en las PASO. ¿Sabés que hoy hubo una foto? Te reuniste, ahora la vamos a poner, te reuniste con el ex ministro de Economía, con Roberto Lavagna. Un Lavagna que en 2019 me acuerdo que hasta era, bueno, la esperanza Lavagna, cuando todavía el experimento Alberto Fernández no estaba. Ahí está la imagen. ¿Cuál es la idea con Roberto Lavagna? Yo coincido con Lavagna en la mirada sobre lo que necesita el país, en la necesidad de que haya un país que privilegie la producción y el empleo, que deje atrás la grieta que tanto daño nos hace y que nos vuelva a ser un país normal, un país donde prime el sentido común. Y por eso me parece que no solo esta coincidencia que tenemos con Roberto Lavagna, sino con todos aquellos que sin conformar parte de nuestro espacio político estén de acuerdo, podamos hacer una gran coalición y un gobierno de coalición. No lo va a sacar adelante a Argentina un partido solamente. No lo va a sacar, y como no lo sacó cuando fue la crisis del estallido y la convertibilidad. Bueno, ahora, en aquella oportunidad, sí, perdona, dale. aquella oportunidad, digamos, acuérdense de que la salida de la convertibilidad, uno puede opinar a favor, en contra, cómo se dio, pero se dio porque Duhalde y Alfonsín se pusieron de acuerdo. Lo que decía Aquí hace Chiche falta recién. un acuerdo. Claro, hace falta un acuerdo de esa característica. Si a mí me decís, además del espacio que vos encarnás con Urtubey, con Randazzo, con el Partido Socialista, con la democracia cristiana, vos estás dispuesto a competir con otros espacios políticos que no estén en la grieta, claro. Yo estoy Pero hay dispuesto. margen hoy para un Cristina llamalo a Macri, Urtubey, Schiaretti llamala a Cristina. No, estoy hablando de quienes no estemos con la grieta. O sea, yo he visto precandidatos de Juntos por el Cambio que también han dicho que están en contra de la grieta y que quieren un país de producción y trabajo. Nosotros como espacio Ahí político estamos dispuestos... Me resonó cuando Claro, lo dijiste. claro. Sí, dale, Carlos. Sí. Justamente me resonó el que más o menos tiene una argumentación parecida a lo que vos estás diciendo es Rodríguez Larreta. Él dice que es ingobernable, dijo textualmente que es ingobernable en nuestro país si no se acumula un 75% de lo que va a ser Sí, el famoso electorado. 70. Diga, si nosotros, los que no coincidimos y los que queremos que no haya grieta y queremos un gobierno de coalición, somos capaces de armar una fuerza política superadora, yo no tengo problema en competir ahí ni en mi espacio. ¿Quiénes he escuchado a los candidatos de Cambiemos que están en contra de la grieta y que hablan de producción y trabajo? Lo he escuchado a Gerardo Morales, lo he escuchado a Facundo Manes y lo he escuchado a Rodríguez Larreta. A esos tres los he escuchado hablar en contra de la grieta. No tenemos problema en competir si se arma un espacio No más Patricia grande. Bullrich, por ejemplo. No le he escuchado a Patricia decir que está en contra de la grieta. Pero yo no debo opinar. Yo digo, los que No es por hablaron personalismo, claramente, es para claro, entender. los que hablaron claramente que están en Sí. contra de la grieta. Creo que si todos los que estamos en contra de la grieta somos capaces de armar un espacio político, un frente de frente superador de lo que hoy hay, creo que ahí está la base, junto con un programa de gobierno, para hacer un gobierno de coalición que tenga sustento Hay una pregunta legislativo. clave acá, Juan. Cuando asume Alberto Fernández, ¿en algún momento pensaste, quizás el presidente levanta el teléfono, calma las aguas? Porque por lo que vos marcás estás diciendo el cuarto gobierno kirchnerista, la grieta sigue, y quizás en ese momento dijiste que podemos pensar que Alberto Fernández cambia esa sintonía. No, nunca tuve dudas, si no hubiera formado parte del Frente de Todos. Vos sabías Yo que no iba a tuve pasar. duda que era el kirchnerismo el que había puesto a alguien adelante, pues sabía que ellos no ganaban solos, pero que iban a seguir manejando el gobierno. Por eso nunca formamos parte del Frente de Todos, y si hay un peronismo que nunca el kirchnerismo pudo colonizar, el peronismo de Córdoba. El cordobés Nosotros no tenemos nada que ver No con el entró. kirchnerismo. Vos tenés el ni peronismo vamos a ir, oficial en Córdoba. Sí, sí, sí. El Yo soy partido presidente del justicialista ahí Partido se ha Pero bueno, alguna vez- pero allá gobernamos como coalición. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Cuando yo planteo un gobierno de coalición en lo nacional, es porque lo que hemos hecho ahora para las elecciones de Córdoba. Estamos juntos, radicales, peronistas, del PRO, socialistas, vecinalistas, intendentes federales. O sea,
para hacer un gobierno de coalición. Lograste cruzar y inclusive traer varios dirigentes del PRO, que entiendo generaste un lindo dolor de cabeza para alguno del otro lado, con la llegada de dirigentes del PRO. Pero es que se trata del progreso de Córdoba. Sí. Nosotros, más que la camiseta partidaria, lo que tenemos es la camiseta de Córdoba. Y lo hemos reflejado en la lista que va a competir en las elecciones del 25 de junio, son las elecciones provinciales, y vamos a hacer un gobierno de coalición. Y es lo mismo que planteamos nacionalmente. Esto que yo estoy planteando nacionalmente es lo que estamos haciendo. Ahora te quiero preguntar, Juan, ¿cuánto afecta la sequía en Córdoba? Porque es un tema recontra importante. Pero cuando vos mencionaste esto de, yo ya lo sabía, hace varias semanas yo le preguntaba a Urtubey esa famosa foto del 2019, donde ahora la vamos a ver, Juan Manuel Urtubey, Schiaretti, ahí está, Pichetto y Sergio Massa. Falta la baña, en realidad. En ese claro, pero en esa todavía última foto estaban los cuatro. No, claro. Y Urtubey siempre dijo lo mismo, dijo, y bueno, no es que me arrepiento, pero quedamos dos. Dos nos quedamos donde estábamos, que son Urtubey y Schiaretti. Vos ves esa foto. Pichetto se fue con Macri, Massa se fue con Cristina. ¿Qué te queda de esa foto? ¿Qué conclusión sacaste? Que tienen que explicar los que se fueron, por qué se fueron y a dónde se fueron. No debo ser yo el que explique lo que hace cada dirigente político, ¿no? Lo que sí está claro, que yo en el 2019 no podía ser candidato a presidente porque me habían reelegido como gobernador en Córdoba con el 58% de los votos. Fue la vez que en la historia de Córdoba que un gobernador sacó tal porcentaje, fue el porcentaje más alto, sí, porcentaje más alto en una elección provincial. Entonces yo no podía decirle a los cordobeses, después que me habían reelegido, perdónenme muchachos, los dejo, me voy a tentar suerte en la nación, porque me parece que eso no es serio. Todos sabían que yo no podía ser candidato a presidente, pero sí que impulsaba el espacio y que quería que nos representara en la presidencial del espacio. Lamentablemente no se pudo dar y no debo ser yo el que explique por qué otros se fueron, ¿no? Cuando ves la situación económica, yo te preguntaba por la sequía, recién hablábamos de la inflación, de los alimentos. Córdoba, corazón productivo si los hay, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. No quiero dejar afuera otras provincias, pero para que se entienda el caudal de lo que hablamos. ¿Cuánto pegó en la actividad económica la sequía? Pega y mucho, porque el campo es uno de los motores centrales del progreso de Córdoba. Y lo estamos viendo en las localidades donde la economía, en la localidad donde pesa, donde la economía depende fundamentalmente del campo. Y nosotros vamos a dejar de recibir en la provincia unos 5.000 millones de dólares como mínimo. 5.000 millones de dólares. Eso es lo que se calcula que va a ingresar de menos a la provincia. Debo aclararte también una cosa. En concepto de retención a las exportaciones de productos agropecuarios, el Tesoro Nacional se lleva cada año de Córdoba 3.200 millones de dólares. O sea, cuando uno acumula lo que se llevó el Estado Nacional de la provincia de Córdoba, hizo mucho, en los últimos 3, 4 años, hizo mucho más daño que la sequía de este año. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se gestiona Córdoba con esa pérdida? Es mucho dinero lo que deja de recaudar Córdoba con todo Córdoba, pese a la pérdida de eso, se sigue gestionando bien porque nosotros hacemos un culto como Estado provincial de mantener el equilibrio fiscal. Mantener el equilibrio fiscal y continuar haciendo las obras que permitan que haya más producción, que haya más empleo. Por eso muchos de los que llegan a Córdoba dicen qué distinto que es Córdoba, digamos. Y además tenemos otra característica. Trabajamos junto al sector productivo. Y nuestra gente de campo, cuando le va mal, aprieta los dientes y vuelve a sembrar, vuelve a continuar con su actividad. Y cuando le va bien, reinvierten todo en la provincia. El vínculo de Córdoba con un personaje clave hoy, que es el ministro del Interior, Guado de Pedro. Siempre se habla, ¿no? El ministro del Interior con las provincias, porque los aportes del Tesoro, por las obras nacionales. ¿Cómo fue ese vínculo? Nosotros tenemos una relación institucional correcta con todos los gobiernos, sean del signo que sea. La tuvimos con el gobierno anterior de Mauricio Macri y ahora con el actual gobierno kirchnerista que preside Alberto Fernández. Pero si me preguntas cuánto recibe Córdoba por fuera de lo que le corresponde de la coparticipación, te diría que es muy poco, casi nada. Es más, nos debe la nación, incumpliendo la ley que establece que se deben financiar los déficits de las cajas provinciales, nos deben cerca de 110.000 millones de pesos. Ya le iniciamos un juicio
por la actualización en el año 2020, 2021. ¿Y vos sentís 2022. que eso es...? Y me parece que vamos a ir a un juicio también con lo que están mandando de 2023, que no la mandan actualizado, desobedeciendo inclusive la propia ley de presupuesto de este año que se sancionó el año pasado, porque mi deber es defender los intereses de Córdoba, ¿no? ¿Vos crees que eso es ajuste del Estado Nacional con las provincias o hay algo político de, bueno, mirá, Juan, si vos querés armar una tercera vía peronista, prepárate para la guerra? Vea, siempre el kirchnerismo discriminó a Córdoba. Y el kirchnerismo le declaró la guerra a Córdoba cuando agredió el campo en el año 2008. Y siempre actuó discriminando a la provincia de Córdoba. Esta es la realidad. Cuando te acordás con el conflicto de la policía. El conflicto ese también fue terrible. fue otro tema. Terrible. El conflicto de la policía fue otro tema. Y la verdad que debo decirte que los gobiernos nacionales han prometido cosas que no han cumplido en Córdoba. Por eso también tenemos juicio contra obras públicas firmadas por el anterior gobierno nacional que no la cumplió. Y doy como ejemplo una ruta que es Ruta Mercosur, que es la autopista de San Francisco a Córdoba, donde la provincia tenía que ser una parte. Nosotros lo hicimos, la terminamos en el 2018, inicio del 2019. La Nación todavía no la terminó, ni el anterior gobierno nacional ni el actual. ¿Hace cuánto que no hablas con Cristina Fernández? ¿O te acordás la última vez que hablaste? Ya veo que me decís nunca, me muero. Creo que fue presidenta dos veces. Sí, cuando ella fue presidenta la primera vez que yo era gobernador de Córdoba, ahí hablamos y creo que fue la última vez que hablé personalmente con ella. Sí, ahí. Sí. ¿Y debe ser año 2011. 2011. Claro. 9. Estamos en 23. Estamos en el 2011. Una década. La última vez que hablé con ella, cuando ella era presidente y yo en mi primera gobernación. Pero Juan, perdón, pero ella gobernó hasta el 2015. 4 años no, que no. No, esos 4 años no hablé, no. Nada. No, o sea, no. Córdoba y la Pues Nación. yo no era gobernador del 2015. Pero el Córdoba y la 2011 Nación. 2015 era mi amigo y compañero de ruta José Manuel de la Sota. Exactamente, era José Manuel de la Sota, Claro. pero Córdoba y la Nación No hablaban. no había diálogo. A ver, tuvimos que entrar en juicio también por el déficit de la caja de jubilación. Iniciamos juicio por la coparticipación que la Suprema Corte nos dio la razón a San Luis, a Santa Fe y a Córdoba. Y eso permitió que también al resto de las provincias en el 2020 le entrara un poco más de recursos de la división primaria de los impuestos. Mira, quiero que veas. El kirchnerismo, digamos, desde que agredió a Córdoba, pues no es que nos agredió a los peronistas de Córdoba porque no nos pudo una colonizar. provincia entera. Agredió a la provincia entera cuando agredió el campo. Y siempre nos discriminó, nunca tuvimos entre las provincias preferidas de ella. Tal vez porque nosotros nunca nos subordinamos a ningún gobierno nacional. Sí le damos a los gobiernos nacionales la posibilidad de ejecutar su plan de gobierno cuando recién entran, o sea, para que puedan aplicar las leyes. Como se lo dimos a Macri, también le apoyamos algunas leyes al actual gobierno kirchnerista, pero no nos dieron nada acá. Hablabas del campo y esta tarde, no sé si lo llegaste a ver, si no te invito a que lo hagas, en el Senado iba el jefe de gabinete Agustín Rossi a dar su informe y en un momento hay un cruce entre Martín Lustó, ex ministro de Cristina Fernández y autor de la 125, y la propia Cristina Fernández de Kirchner. Mirá. Me enseñaste vos con la 125. Se llega a entender el diálogo, ¿no? Deberían aprender de economía, dice Lustó. Sí, vos me enseñaste con la 125. Yo no sé si se arrepiente más Lustó o Cristina, de dónde estuvieron. Y la verdad que yo no debo meterme a comentar este tipo de cosas. No me parece que corresponda. Lo que sí hay que tener claro de que la 125 fue ruinosa para la Argentina y fue donde el kirchnerismo le declaró la guerra a Córdoba, ¿no? Sí, Carlos. No, te quería preguntar, gringo, el tema, casi todos los que vienen, sobre todo también de la oposición y demás, tienen como cierta trilogía. Una utiliza el concepto que vos utilizaste hace un rato, que es la producción, ¿sí? Ahora, ¿qué es? Una producción que mira solamente al campo, busca un proyecto más integrador. Córdoba tiene una historia de industrialización de la Gran Siete, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿cuál es tu idea de país? Primero, en Córdoba la producción es el campo, es la industria, es el turismo, es la economía del conocimiento, esa es la producción, ¿no? Y son economías regionales muy fuertes que tenemos. Y cuando yo hablo de producción, hablo de eso. Hablo de la cultura del trabajo.
Argentina tiene que salir de la cultura del subsidio. Nosotros en Córdoba subsidiamos el empleo y no el desempleo. Porque lo que Argentina tiene como dificultad es de que esta cultura del subsidio para tentar ganar elecciones ha hecho que disminuyan la cantidad de trabajadores formales y ha hecho que cada vez tengamos más gente abajo de la línea de pobreza. Y el que trabaja, porque recién lo veíamos en unos gráficos, y el que trabaja es pobre, empieza a darse esa situación de que, que nunca había pasado. Pero es que con tremenda inflación siempre los sueldos van corriendo atrás de la inflación. Que, Juan, esto le pasa a todos, pero producción es esto. Argentina tiene, desde el punto de vista socioeconómico, dos ejes conductores de las sucesivas crisis. Una, la falta de dólar. Los vientos soplan a favor de Argentina para que tengamos dólar y para que resolvamos nuestros problemas. Cuando hablo de los vientos, hablo de los vientos internacionales. En el complejo agroalimentario, en la economía del conocimiento, en la pesca que no te explota, en el gas y el petróleo, en el litio. Son todos elementos que tiene Argentina para poder traer dólares y acabar con la crisis eterna del saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pago, como dicen los economistas, que falten dólares, traducido en criollo. Y el otro elemento es que siempre gastó más de lo que le entraba, o sea, el déficit fiscal. Y en eso coinciden los cultores de la grieta. Los que dicen el Estado tiene que manejar todo, entonces le ponen el pie encima al campo, le ponen el pie encima al que produce, a todo el que produce, y tiene que fijarte el precio de las golosinas en los kioscos, como los que dicen el Estado tiene que desaparecer del otro extremo, y no tiene que haber esto, los dos cada vez que gobernaron tuvieron déficit. Gastaron más encontrar ese equilibrio en nuestro país. Por supuesto, no cuesta tanto alcanzar el equilibrio fiscal. Nombro tres el líneas equilibrio de solamente eso. A ver. Pero es que no podés gastar más de lo que entra toda la vida. Vos podés gastar una vez más, pero hace 60 años que venimos gastando más de lo que entra. Entonces, ¿qué pasa? Pedís crédito hasta que te dejan de prestar, entras en default y la entrada a la maquinita. Y eso exacerba la inflación. Eso, junto a la falta de dólar, es lo que nos está pasando ahora. Haberle dado tanto a la maquinita, la inflación que tenemos y todos los cepos que hay, los distintos tipos de cambios, es la expresión de esas dos cosas. Esas dos cosas es la que Argentina tiene que encarar y resolver, junto con un plan de estabilización macroeconómica en serio. Porque ¿cómo sacamos al que trabaja de la pobreza? Estabilizando. Si estabilizamos la economía. Bueno, pero te quiero hacer una pregunta. Sacar más gente de la pobreza en ese punto clave, mucho economista, el último que recuerdo haber entrevistado era Luis Seco, que decía: el problema, además de económico, es político. Ese ruido político genera también un problema económico. Y esta semana la Corte Suprema tomó dos fallos: suspender elecciones en Tucumán y suspender elecciones en San Juan, gracias Carlos, en San Juan. Y esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti directamente habló de una corte que se gobierna ella misma. Quiero tener tu mirada de lo que hizo la corte y sobre todo lo que puede pasar con esto. Escuchemos a la portavoz, dale. Es muy difícil plantear la reforma de una corte o la reforma de un sistema cuando son ellos mismos los que finalmente pueden decir si están de acuerdo o no con que se les saquen sus privilegios. Así estamos con el tema de ganancias, así estamos con todos los temas que estamos manejando con respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial se ha convertido de alguna manera en un poder que se gobierna a sí mismo y que trata de avanzar sobre los otros poderes. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó? Los fallos de la Corte se deben acatar. En Córdoba tenemos el equivalente a la Corte, que es el Supremo Tribunal de Justicia, que tiene miembros que se nombraron hace 25, 26 años. Jamás a nosotros se nos ocurriría iniciarle juicio político, como ha hecho el actual gobierno kirchnerista. Jamás se nos ocurriría tentar manejar el Consejo de la Magistratura, como tente el actual gobierno y como de la política se lo tironea. Ahí la política no lo maneja el Consejo de la Magistratura. Y jamás, ni mi antecesor, ni yo, utilizamos la facultad constitucional de alterar el orden de mérito de los jueces fiscales nombrados por el Consejo de la Magistratura. Y ahora lo estamos sancionando como ley, porque la independencia del Poder Judicial es lo que garante en definitiva, junto a la libertad de prensa, la no persecución al que piensa distinto, es lo que garante el funcionamiento institucional. Y vos me decías recién, con mucha razón, no es solo el tema económico, es el tema, sí, hay un tema de funcionamiento institucional que falta en Argentina, porque el kirchnerismo tiene la capacidad de atropellar las instituciones y el otro extremo de la grieta entra en ese juego. Y falta también superar la grieta, porque mientras esté la maldita grieta,
tiñendo todo lo que pasa en Argentina, es difícil que haya consenso y acuerdo para poder llevar adelante los programas económicos que nos permitan superar esta situación de crisis, de decadencia. Juan, ¿no? muchísimas gracias por haber venido. No, en gracias serio. a usted. Así que te volveremos a invitar seguramente. Se va a ver una linda interna ahí. Urtubey de un lado y Schiaretti del otro. ¿Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tenés ya? Todavía no, estamos viendo, pero seguramente vamos a tener un buen candidato a gobernador. Seguramente lo tenés, pero no lo podés decir. Está bien, casi lo agarramos. ¿Será Chiche que dijo que quiere ser que candidato? quiere ser. No sé, puede Bueno, ser. vamos Dijo a que ver. quiere Gracias, ser. Juan. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, muy bien. Ayer escuchábamos a Héctor Marchi por el tema juicio de la Corte, ya que lo mencionaba Schiaretti. Héctor Marchi administró los fondos de la Corte por mucho tiempo y el señor Marchi en la Comisión de Juicio Político decía: yo quiero decir algo de cómo se administró la Corte. Escucha esto. Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses, que tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte del doctor Rosati. Dada la informalidad y preferencia con los que lo solicitó el señor Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente, si la comisión lo desea, pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022 para dejar en claro esta situación. Bueno, es lo que está pasando en el Congreso y en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Sí, y en el espectro político en general. Otra rosca Hoy más. acá ha habido bastante. Otra, esa sí que es rosca. Pero es una rosca. No, digo, ahí Marchi está diciendo, ahí, ¿dónde está el presidente de la Corte? Ahí está, bueno, el presidente de la Corte está negociando fallos por contratos. ¿Qué? ¿Cómo? No sé, Carlos, yo creo que hay algo de acá, no sé si algo bueno va a salir. Yo creo que están tirando mugre, es como un cuarto que se llenó de mugre directamente. Y vamos a ver si sale algo bueno de esto, no sé. Me parece que no. No, para nada. En el clima general, a nada. A la refundación, vamos a decir, de un poco lo que hablaba el gringo recién, Sí. de las cuestiones institucionales, de un país serio. Yo lo que no termino de entender, que fue la frase de hoy, si la podemos escuchar una vez más, es al presidente de la Nación diciendo, porque creo que nunca escuché un político... Pero no sé si quiso decir, tengo que seguir siendo o quiero ser. Quiero ser, La claro. verdad Nunca escuché un político, porque más allá de ese gesto de grandeza, ¿no? De Macri diciendo, bueno, no juego, claramente era porque no le está dando el número y no se quiere arriesgar una derrota. Creo que casi nunca vimos un presidente que diga, yo no voy a una reelección porque hay tantos problemas en este país que tengo que ser presidente y no puedo ser candidato. Porque en realidad si vos los vas resolviendo los problemas, Claro. no, acá sí es como decía Larroque, mirá, si la gestión hubiera sido buena, estaríamos todos detrás tuyo, digamos. Sí, sí. ¿No? En el poder la cosa se ordena. Bueno, escuchar una vez más a Alberto Fernández. Yo no soy candidato porque el país tiene problemas, entonces yo tengo que ser presidente, mirá. Y cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme. Enorme. ¿Me conforma? No. Porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No, porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Detrás de cámara, el señor Edison Zunino que se prepara para entrar con el señor Facundo Sí. Pastor. Claro, abre los ojos viendo... ¿Y ¿Pero esta? qué es? Esta sí que no la vimos venir, Es Carlos. un doble mensaje. No la vimos venir. es un- ¿Cuál sería el doble mensaje? No, y uno dirigido Ahí estás a yendo él muy a lo- mismo de que ¿Qué? me fortalezco, qué sé yo, y la otra, no sé, volverá sobre la reelección, pues si No, quiere pero ser además, pará. presidente. Es que tengo que seguir siendo presidente porque no, Claro, no porque tengo llegué. razón. No además, llegué, me falta. Es el presidente que dice, yo soy el garante de la interna. 40 minutos más tarde, Massa en Navarro dice, no nos entra un quilombo más. Basta de interna, tenemos que ir a una unidad. Claro, porque a él, obviamente a él le conviene. Él dice, yo quiero ser.
Quilombo la palabra. Quilombo Sí, más. están ¿Lo preguntando. tenemos por ahí? Quilombo. Para ya ir a la compañía del señor Facundo Pastor. No sé si lo tenemos, Facu. Empecemos porque desde 7:30, el quilombo, entonces. Cruzamos productores. Me haces entrar en un... Claro. Pastor es una cosa Es así, Cuando no Pastor está es al así. aire, quiere estar al aire. Pastor es un Cuando quilombo. está al aire, dice, no puedo laburar más. Habla un poquito vos sin dar. Eso me hace Claro. todas las tardes en Radio de la Red. Sí. Se cansa, se empieza a marear, ya quiere entrar, ya quiere hablar. Ya quiere hacer Mirá, anda. Carlos, gracias. Te presto Gracias, los Lili. guantes. La palabra, de nada, Te hasta presto mañana. los guantes. Escuchemos. Le gustó la palabra y a se metió. Sergio Tomás, que dice, quiero ser candidato de unidad porque le conviene. Sí. Y dice, no nos entra un quilombo más. Mirá. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. No nos entra un quilombo más, Pastor. ¿Cómo te va, Ramón, Y la querido? verdad que no entra un quilombo. Buenas tardes, noches Basta. para todos. Es una gran frase para este país. No nos entra un quilombo más. Es una frase que uno puede adaptar rápidamente a los quilombos propios. Total. Aparte, ¿no? Es cada vez para cortar y cuando te dicen, no, mirá que tenemos que ir al cumpleaños de... No nos entra un quilombo más. Igual, Sergio está dentro de ese quilombo, digamos. Sí. O sea, Todo es un quilombo. No es que estamos afuera y estamos hablando de los poderes de otro país. Sí. Hay muchos problemas, no nos entran más y el peronismo, viste, el gobierno es como que, no, uno más entra, no te preocupes, uno más entra. ¿Desdobla Kicillof o no desdobla? Recién poníamos ese corte de último momento de Sí. un Kicillof que dice es una posibilidad. Tienes, no te voy a decir suerte porque es la ley, pero tiene una herramienta, juega la última carta, porque cierra las listas el 24 de junio y todavía le queda margen para decidir si desdobla o no. O sea, él se separa de la nacional si ve que el candidato de arriba no le gusta. Claro. Se pega a la nacional si el candidato de arriba le gusta. Bien. Está bien, Bueno, es una buena lo estrategia. analizaremos y mucho. Hablando de quilombos que preocupan. Pero en serio. Temas que verdaderamente tienen un grado de sensibilidad, Ramón, social fuerte. Preocupante lo que está pasando en Rosario, lo que sigue pasando en Rosario, lo que prácticamente reconstruimos cada tarde, noche acá, porque no podemos dejar de mirar lo que pasa y lo que pasó hoy con el intendente Hapkin. ¿Estás al tanto? ¿Con Pablo Hapkin? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Hapkin recibió los últimos días una tremenda amenaza. Mirá esto. Te vamos a matar a lo mexicano. A vos y a tu familia. Con la mafia no se jode. Ese fue el mensaje que recibió hoy. Esto lo recibió Hapkin, no hoy, sí en las últimas horas, que hizo lo que corresponde. Lo Hapkin. denunció. Lo denunció. Se presentó en el Ministerio Público Fiscal. Yo creo, Ramón, que se presentó, por algo de información que tengo, asustado. Y es que, a ver, Creo en que se este presentó caso, con miedo. en este caso, Hapkin es un tipo que cuando termina la oficina cierra la llave Se va a del la municipio casa. y se va a la casa. En una ciudad, En una ciudad que es así, bellísima, que es hermosa, pero que es chiquísima. que se conocen todos. Bueno, y digamos, no sé Aparte, si... esta parte me parece, ¿no? Sí. A vos y a tu familia. Sí. Ahí es cuando vos decís, ¿Sabes qué me preocupó a mí? A lo mexicano. La incorporación de tu familia y a lo mexicano. En minutos te vamos a contar detalles exclusivos de esta causa. También vamos a poner en pantalla un video que yo no sé cómo presentarlo, pero vas a ver un narcosecuestro, un golpe de una de las bandas principales en Rosario, filmado para una camioneta, como en las peores épocas de la dictadura cívico-militar. Van en busca de un prestamista, para una camioneta, abren la parte de atrás, se bajan 5 o 6 soldaditos narcos adentro. ¿lo levantan, lo meten en la Lo camioneta? levantan, a los 2 días lo tienen secuestrado un tiempo en una quinta, en Funes, y a los 2 días lo ejecutan y lo tiran en una autopista con un cartel que es más o menos Algo así. similar. Digo, en minutos te vamos a mostrar detalles
escalofriantes. La verdad que... Pasa que, viste que, a ver, vos me venís contando todos los días. Sí. Primero, la narcoguerra, el Estado. Después, cómo llueve literalmente la droga en los campos. Sí. Cómo está pasando también en la hidrovía. Todo lo que pasa a través de los buques. Cómo llega la droga a Europa. Todo lo que vas contando, ahora las amenazas al intendente de Rosario, y uno se queda con la historieta de Aníbal llegando a Rosario, vamos a llenar de gendarmes por la amenaza a la familia Messi. No sé qué movimiento hay en relación a eso. El tema de los militares lo sigue bien de cerca Eddie, que por ahí hoy lo actualiza. Pero recordá que llegaban con militares desarmados, que eran ingenieros, que iban a pensar... Sí, vamos a urbanizar. Claro. Lo que te están pidiendo es que no te maten a los mexicanos, como es la amenaza de Hapkin. Sí, pero me llama la atención, Ramón, vos que seguís bien de cerca el análisis político de los discursos, lo poco que se escucha esto. Muy poco. Porque estás hablando de un intendente que tiene que ir a una fiscalía y decir, este es mi teléfono. Estás hablando de un intendente, y esto lo digo con absoluto respeto a cientos y cientos de pueblos, no de un pueblo, ¿eh? No, pero... Estás hablando de un intendente de una de las 5 ciudades más importantes del país. Saquemos si sos peronista, antiperonista y demás. Olvídate. Estás hablando de una persona votada por un pueblo, por una localidad, al cual ese representante está siendo amenazado de matarle a toda la familia. ¿Cómo puede terminar esto inclusive? Un Hapkin que diga, ¿saben qué? Basta, me ganaron, renuncio. Bueno, eso sería lo peor. No me maten. Ese sería lo más triste. Total. Sería lo más triste. Quédate, Ramón. Me quedo mirando, dale. Mañana nos reencontramos en la radio y ahora presentamos obviamente la apertura. Gracias, Ramón, querido. Por favor. Nos reencontramos.